Así, saluda al que está a su costado, dele un buen Dios te bendiga. Amén. Tratemos de acomodarnos. Bien, hermanos, qué bueno es estar en la casa de Dios. Un poquito abrigaditos, pero felices. Bueno, algunos dirán, a mí me pasa de todo, pero estás vivo. Amén. Bien, estamos estudiando. David, ¿estás ahí? ¿Dónde está David? David Chávez, ¿está por ahí? No hay. Ya se fue. Bueno, vamos a continuar estudiando al profeta Joel, aprendiendo más acerca de él. Ya la semana antepasada comenzamos este estudio, que no va a ser largo, por cierto, quizás 2 o 3 semanas más, pero este profeta del antiguo nos da lecciones prácticas para nuestra vida hoy en día. Por eso lo llamamos el profeta Joel, el profeta del siglo XXI. Así que avancemos y veamos el principio que va a manejar todas estas semanas, básicamente. Porque el principio tiene que ver con una verdad que no puede ser negada, que no puede ser cambiada, una verdad que trasciende el tiempo y la cultura. Y lo que Joel nos enseña es bien simple. La justicia de Dios demanda la disciplina del pecado y la gracia de Dios ofrece perdón al que se arrepiente. La justicia de Dios tiene que ver con esa faceta divina en que demanda la justa recompensa por el pecado cometido. No es un asunto de revancha, no es un asunto de represalia, es el asunto de que el pecado de una u otra manera afecta la santidad de Dios. Y la gracia del Señor está al alcance de todo aquel que se arrepiente. O sea, pero aquí estamos hablando para creyentes, estamos enfocándonos en los creyentes. Por eso hablamos de la disciplina divina, que es la parte que nos corresponde a los que somos hijos de Dios. Vamos a avanzar y veamos las demandas o las pautas que siempre manejamos en nuestra enseñanza. El juicio de Dios, según nuestro criterio, puede demorar, pero va a llegar. No sé si a ustedes les pasa esto observando la realidad, que hay gente que no vive bien, gente que hace lo malo, gente que se porta mal y le va bien. ¿Han visto esas situaciones? Sí, ¿no? Es bien común. Y a veces uno que está bien, que se está esforzando para hacer las cosas de la mejor manera, está batallando por vivir una vida recta, nos pasa cosas. Ahora miren, pudiera parecer de que el juicio de Dios, que la justicia de Dios demorara, pero va a llegar. La Biblia nos enseña que Dios es paciente, pero a diferencia de otros atributos, la paciencia de Dios tiene un límite. Por ejemplo, como su servidor, yo tengo un temperamento bien tranquilo, ¿no? Bien tranquilo. Y pueden a veces hacerme cosas y yo estoy ahí tranquilo. Pero cuando las cosas llegan acá, todos los que están en mi alrededor tienen que salir corriendo. ¿Cuántos habemos así acá? A ver. Ah, sí hay varios. Ah, sí, hay varios. Que dicen una paz de Dios. No dice nada, pero cuando... Complicado, ¿no? Ahora, este es en el plano humano.
en el plano divino también. La paciencia de Dios tiene un límite. Y llega el momento en que la paciencia de Dios se agota y comienza la justicia de Dios. Entonces, Dios permite o soporta, sería la palabra adecuada, nuestras inconductas, nuestras acciones, las cosas que sabemos que están mal y las seguimos haciendo, como Dios las soporta. Pero llega el momento y que llegará de cierto en que su disciplina descenderá sobre quienes quebrantan las pautas divinas. El segundo pauta que queremos compartir es explicar rápidamente qué es el día del Señor, que encontramos en el profeta Joel varias veces. 6 veces creo, si no me equivoco, se repite en este libro esa expresión, día del Señor. ¿A qué se refiere? En primer término, el día del Señor ya ocurrió cuando los ejércitos del norte invadieron Israel en los tiempos bíblicos. Se refiere al imperio caldeo, que descendió sobre Israel y conquistó a Israel y lo puso bajo esclavitud. Pero también el día del Señor se refiere a un evento futuro, algo que todavía no ha ocurrido y que va a ocurrir. Esto tiene que ver con lo que muchos llaman la gran tribulación, el día de angustia de Jacob, en fin, las cosas que van a pasar después que la iglesia se vaya con el Señor. Entonces hay 2 eventos que tienen que ver, pero diferencia de tiempo. Uno ya ocurrió y otro va a ocurrir. Por cierto, no vamos a estar. Amén, hermanos. Ahora, la tercera pauta que quiero compartir con ustedes tiene que ver que no hay manera de eludir, de evitar el juicio de Dios, si no es por medio del arrepentimiento. No hay manera en que nosotros podamos conseguir librarnos o de la disciplina o del juicio de Dios, si no es por el arrepentimiento. Y esta pauta la vamos a ver en esta mañana repetida una y otra vez. Uno puede decir, yo me porto bien. Otros pueden decir, yo ayudo al necesitado. Otros pueden decir, yo hago obra social. Puede hacerlo y está bien. No decimos que está mal. Pero eso no hace que Dios pase por alto los pecados que se cometen. Porque la única manera, según Dios, en que una persona puede obtener el perdón y puede eludir o evitar, disculpen, el juicio y disciplina divina, es por medio del arrepentimiento. Así que con todos estos pensamientos vamos a explorar al profeta Joel en el capítulo 2. Una de las cosas que nosotros vamos a notar en la Biblia y en la vida práctica es que el pecado, en la medida en que se incrementa, en esa medida el juicio se acerca. Digámoslo de esta manera, para entendernos. Tratemos de clasificar, no es así, pero tratemos para entender, pecados del 1 al 10. Entonces, algunos podemos estar pecando en el nivel 1. Y como que no pasa nada, no ocurre nada, entonces dicen no pasa nada y pasamos al nivel 2. O sea, en intensidad o en gravedad de pecado. Y a veces en el nivel 2 no pasa nada. Dice, uy, qué bien, como que va a venir acá y que Dios va a disciplinar y no pasa nada, estoy en nivel 2. Y de repente dice, mejor me salto al 4, ¿para qué el 3? De frente al 4. No, y pareciera, amado hermano, que no, como dijimos hace un momento, pareciera que demorara el juicio de Dios, pareciera que demorara la disciplina, pero en la medida en que vamos incrementando nuestros pecados, en esa medida se va acercando la justicia de Dios. No tendrá que llegar a 10, de repente un poquito más, y la disciplina divina puede venir. Por eso, amados hermanos, notamos una cosa curiosa en aquellos que cometen pecado. Como no pasa nada, piensan que están bien. O sea, no cae nada, no me pasa nada. Antes bien las cosas me van de maravillas. La gracia y la bendición de Dios está sobre mi vida. Porque el enemigo es muy hábil para hacer que uno piense que esté bien cuando está mal. ¿Me explico? Miren,
¿Cómo es el adversario? Y este es uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, en la iglesia local del siglo XXI, en las iglesias locales del siglo XXI, la música. La música es regalo de Dios. La música es una de las cosas divinas que han venido para ser parte de la humanidad, no solo de la iglesia. Entonces, ¿qué tiene la música en nuestras iglesias? La música hoy en día es muy preciosa. Si hay hermanos que tengan más de 20 años de creyentes, a ver, ¿hay algún hermano de más de 20 años? Ahí hay algunos. ¿Recuerdan la música de aquellos años? Uy, hermanos, salían a cantar unos hermanitos, unas hermanitas. ¡Alay! Creo que por la gracia de Dios no se caía el techo. O sea, salían los hermanos con guitarra y su bombo. Ese era el equipo de música de una iglesia, y otras iglesias ni eso tenían, y solamente a capela, hacía voz en cuello, y cantaban desentonados, salía el gallo, la gallina, el pollito y el pavo encima. Bueno, eran tiempos, amados hermanos. Estamos hablando aquí de nuestra realidad peruana. Pero pasaron los tiempos, comenzaron ¿qué podemos llamar? No a ser usados instrumentos musicales, instrumentos electrónicos, y muy bien porque son cosas de Dios. Pero el problema ahora es que mucha música que escuchamos en nuestras iglesias nos hacen sentir bien, porque tocan nuestra alma. Entonces, como yo estoy haciendo, afuera estoy haciendo esto, aquello, lo otro, cosas que sé que no debo hacer y estoy en pecado. Y vengo al culto y la música toca tu alma, no tu espíritu, tu alma. Y te sientes bien, levanta tus manos, hasta lloras. Y tú piensas, debo estar bien. Si no estuviera bien, no sintiera nada. Ustedes no, el primer culto, hermano. Lo mismo le digo a ellos, ¿no? Pero bueno, para que no se me sientan mal. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el diablo nos hace sentir bien cuando estamos mal. Es lo que ocurre. Ya. El vehículo D9U802, por favor, se lo están llevando. No, es de que creo que tiene que retirarlo, ponerlo a un costadito. Ya. Gracias. ¿En qué estábamos? Ustedes han visto a casi la mayoría de hombres. Voy a hablar a las esposas, ¿ya? Escúchenme las esposas. Usted ha visto a su esposo, las esposas tienen algo, ¿no? Miran al esposo, algo tienes, estás mal. ¿No? ¿Cuántos hombres han visto a su esposa así? Que nos mira, estás mal, algo tienes. No dice, estoy bien. No, estás mal. Estás mal, vamos al médico. No, porque la esposa, de repente a los que ya tenemos un poquito de años, nos ve que entramos al baño y estamos 1 hora para orinar. Algo tiene. Vamos al médico. No, estoy bien, estoy sano. Mira. Y ya cuando vamos al médico, ya para que nos corten la mitad del cuerpo, más o menos, ¿no? Porque algunos nos sentimos bien cuando estamos mal. Es el engaño del diablo en relación al pecado. Es el engaño. Entonces, lo que la palabra del Señor nos enseña en Joel capítulo 2, versículo 1 y 2 es bien claro. Toque trompeta en Jerusalén, den alarma en mi monte santo, que todos tiemblen de miedo porque está cerca el día del Señor. Es un día de oscuridad y penumbra, día de nubes densas y profundas sombras. De repente, como el amanecer se extiende sobre las montañas, aparece un ejército grande y poderoso. Nunca antes había visto algo semejante, ni volverá a verse jamás. El Señor dice que el enemigo de Israel, que lo iba a conquistar en aquellos años atrás, era como cuando amanece. ¿Cuántos de ustedes o cuántos hemos visto un amanecer? Es precioso, ¿no? Es precioso el amanecer en la sierra. Es lindo el amanecer. Tú estás en penumbras y de repente a lo lejos, allá en el cerro, ves que sale un brillo.
y ya está amanecido. Y tú sigues mirando y ¡pum! De repente ya está todo el día. Miren, así es el juicio de Dios. Parece que comienza con una cosa pequeña. Parece que no viene, pero de un momento a otro llega ese día en que Dios ha de determinar su justicia sobre aquellos que no quisieron arrepentirse a pesar de estar advertidos. Amén. Avancemos, por favor, y veamos algunos detalles más. El juicio de Dios es inevitable. Cambia las realidades. Y lo que parecía bonito, hermoso, deja de serlo. Miren cómo dice Joel 2:3. Hablando del juicio de Dios. Es como fuego que todo devora, que ya quema antes de pasar y aún después que ha pasado. La tierra que antes de su llegada era un paraíso, cuando se van parece un desierto. Lo que mencionaba hace un momento. Algunos que están mal, parece que todo le va bien. Y el Señor dice, la tierra, nuestra vida, diríamos, que parecía el jardín del Edén, todo salía bien, todo lo teníamos. Después que viene la disciplina divina, queda como un desierto. O sea, la justicia de Dios va a cambiar realidades. Nos va a trastocar el orden de las cosas. Por eso, amado hermano, uno tiene que entender esta pauta. No existe manera humana de librarnos del juicio de Dios. Hoy día podemos estar bien, hoy día podemos tener de todo, hoy día podemos disfrutar de las cosas que de repente estamos haciendo y sabemos que no están bien. Hoy día podemos hallar placer en ciertos pecados. Hoy día. Pero, amado hermano, llega el día en que aquello que era hermoso deja de serlo. Es palabra de Dios. No me miren enojados, están medios enojados ustedes. Mira el que está a tu lado, te están hablando, dile. Para que te sientas bien, por lo menos, ¿no es cierto? Una de las cosas, amados hermanos, que el diablo trabaja muy bien es hacer creer que no pasará lo que Dios dice que va a pasar. El diablo dice, el dicho sabe más por viejo que por diablo, ¿no? ¿Cuántos han escuchado ese dicho? Miren, en el huerto del Edén, ahí está la mujer. Y la serpiente, el diablo, tratando de engañar a la mujer. Y la mujer dice, no, Dios dice que el día que de él coma yo voy a morir. ¿Y el diablo qué le dice? Ah, ¿verdad? No, entonces no lo comas. ¿Eso es el diablo? No, el diablo dice, no morirás. O sea, una de las tácticas del adversario es hacernos creer que no pasará lo que Dios dice que va a pasar. Y algunos pueden estar argumentando en su mente, no, yo creo que Dios es amor. ¿Y cómo es que va a enviar juicio, disciplina sobre los que aman? No, 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 no. Yo creo que no. Yo creo que el pastor se está pasando de la línea. No me estoy pasando de ninguna línea. Tal vez tú estás fuera de la línea. Miren, amados hermanos, el diablo nos puede hacer creer que no pasará nada. En estos últimos días, estos 2 domingos que hemos hablado, no, varios domingos creo, hemos hablado y creo que vamos a seguir enfatizando. Hay pecados que cometemos que parecen pequeños, pero que causan mucho daño. Y el diablo te hace creer que esa cosa pequeña no está mal. ¿Ok? Luego les cuento algo si me acuerdo. Sí, porque su servidor es medio olvidadizo. Los elementos del juicio de Dios son como un ejército. En Joel capítulo 2, versículo 4 al 9 dice, hablando del juicio de Dios que desciende sobre Israel por causa de su pecado, les dice,
Su aspecto es como de caballos, corren como jinetes, y su estruendo al saltar sobre los montes es como el estruendo de carros de guerra, como el crujir de las hojas secas que arden en el fuego. Son como un ejército poderoso en formación de batalla. La gente tiembla al verlas y todas las caras palidecen. Son valientes hombres de guerra. Corren, trepan por los muros y avanzan de frente sin torcer ningún camino. No se atropellan unos a otras, cada uno sigue su camino y se lanzan entre las flechas sin romper la formación. Asaltan la ciudad, corren sobre los muros y trepan las casas y como ladrones se cuelan por las ventanas. Esto parece una película de ciencia ficción, ¿no? Cuando uno lo lee, la descripción que hace del ejército caldeo en un orden increíble. Entonces, este es el juicio de Dios como un ejército. Ahora, ¿de qué nos habla esto? Aplicándolo. Miren, estos ejércitos del cual Joel está hablando representan las tropas satánicas que se derraman sobre la humanidad. Apocalipsis capítulo 12 nos dice de que el diablo sabe que le queda poco tiempo, y como sabe que le queda poco tiempo, ha descendido sobre la tierra con ira para perseguir a los santos. Es lo que la Biblia enseña y es lo que vemos como realidad en el tiempo actual. Cómo Satanás y sus ejércitos malignos están atacando la tierra, están atacando la humanidad y están atacando la familia, están atacando la iglesia. Cualquier cosa que tenga el sello de Dios, Satanás está atacándolo, buscando destruir. Entonces, les explico, cuando un cristiano peca, como que pecamos, Satanás no tiene que ir al cielo y decirle: mira, señor fulano de tal ha pecado, o Luis Meléndez ha pecado, dame el comprobante para cobrarle. No es así, amado hermano. Cada vez que pecamos, automáticamente, por decirlo así, le llega un ticket al diablo de una deuda contraída. Entonces, el diablo nunca se cobra el momento, porque si se cobrara el momento, le tendríamos miedo a pecar. ¿Está claro, no es cierto? Entonces, ¿qué hace el adversario? Comienza a juntar tickets. Junta y junta tickets. Y en cualquier momento, en el momento en que él lo quiera, y a veces en el mejor momento que estamos viviendo, dice: es hora de cobrar. Y va a cobrar no el uno, sino todos. Por eso algunas veces el ataque contra nuestra vida, nuestra familia, viene así, golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. Por ejemplo, lo que les iba a contar. En estos últimos cultos hemos estado hablando de pequeños pecados. Voy a comenzar con el que hemos hablado en el primer culto, de algunas damas. Aquí no, en el primer culto comenzaron a llorar las hermanas. Aquellas hermanas que ven telenovelas que cambian o dañan su percepción de la realidad. Ustedes no ven novelas, por cierto, ¿no? No, ¿qué va a ser? Ustedes son mujeres de Dios. Pero ¿qué cosa ocurre con las novelas? Trastocan tu percepción. ¿Qué es lo que está diciendo pastor? Es que las novelas te muestran una realidad que no existe. Y que tú como mujer las interpretas mirando tu realidad. Tú ves la casa de la novela, la telenovela, bien limpia. Y miras tu casa. Miras la cocina. Han almorzado, cenado, pero y tú miras la cocina porque se muestra el panorama. Cada cosa en su sitio, todo limpio, todo brillando. Y miras tu cocina. Miras al galán. ¡Uy, qué simpático el galán! ¿Se da cuenta que no hay galanes feos? Y tú miras tu galán. Miren, creo que como damas y algún coqueto por allí
que le gustan las novelas, que no falta, aquí no, pues no, pero no falta, usted dígale a alguien por allí, que no falta. Las novelas tienen un propósito: adormecer tu conciencia con entretenimiento falso. Eso es lo que tienen las novelas. Pero también hay los CDs de los piratas. Voy a mirar, ¿ya? Estoy mirando. Gracias a Dios no hay ninguno. Estaba buscando un parche, alguien tuviera un parche, ¿no? Aunque algunos ahora usan parche invisible, esos parches que no se ven, ¿no? Uno dice, pero pastor, ¿qué de malo tiene? Nuevamente, el diablo te hace creer que no es malo lo que es malo. Nos hace creer que no va a pasar nada si es que yo hago algo que Dios dice que no debo hacerlo. Entonces, ¿qué está haciendo el adversario? Juntando los tickets. Entonces, por cada pirata que tiene el hermano, hay un ticket que el diablo está juntando. Uy, algunos tendrán pues cerros. ¿Qué más se quiere el diablo? Ah, pastor, yo presto nomás y luego devuelvo. Es lo mismo, amado hermano. Es lo mismo. Porque el otro día me vinieron a eso. Pastor, yo presto nomás. Ah, tú prestas. ¿Y a quién prestas? A un pirata. Entonces eres cómplice del pirata. Ese hermano, ¿no? Ustedes no. Algunos dirán, muy legalista. No, bíblico. Los ejércitos malignos están buscando puertas para atacar nuestra casa. Lo que amas, lo que tienes o lo que haces. Las puertas de la casa, de una casa, la cuidan los esposos. Y las puertas de la casa son de 2 hojas. Entonces, generalmente la esposa es la más firme, ¿no? Generalmente la que más fuerte espiritualmente hablando. Los hombres somos un poquito descuidados en ese sentido. Pero fíjense, queridos hermanos casados, aquí la esposa puede estar fuerte, firme, en el nombre de Jesús, no entra nadie, pero ¿ya se dan cuenta por qué el diablo nos hace pelear a los esposos? ¿Ya se dan cuenta por qué el diablo nos quiere tener? Porque tiene oportunidad para afectar lo que está dentro de la casa. Como esposos, como padres, cuidamos lo que está dentro. Nadie va a cuidar, ni el Estado, ni la iglesia, nadie. Dios te dio los hijos a ti para que tú los cuides. Amén. Sigamos, por favor, antes que se enojen más. Joel 2:12, Dios llama al genuino arrepentimiento. Por esto dice el Señor, en función de que viene el juicio de Dios y todas las cosas que parecen lindas van a ser transformadas en cosas horribles, que viene la destrucción. Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entrégueme todo su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. Dios está llamando a un genuino arrepentimiento. No a ese arrepentimiento producto del remordimiento. No, amado hermano, no hablamos de eso. Hablamos de un genuino arrepentimiento. Y todo genuino arrepentimiento comienza con la actitud del corazón. Por eso el Señor dice, vuélvanse, en Joel 2:13, vuélvanse ustedes a mí, al Señor su Dios, y desgarren su corazón antes de desgarrar su ropa. Los judíos, cuando querían mostrar su arrepentimiento, se rompían la ropa. Pero llegó a ser una costumbre que hasta el que no se arrepentía de corazón rasgaba su ropa y se echaba polvo en la cabeza. Y Dios le dice, poco importa la actitud externa si el corazón realmente no se ha arrepentido. Por eso desgarren su corazón. O sea, el arrepentimiento del cual la Biblia habla tiene que ver con eso. Con un arrepentimiento genuino que nace del corazón. Nuevamente, no existe ningún sustituto al arrepentimiento. Podemos servir a Dios, podemos ser pastores,
servidores, podemos ser lo que sea, amado hermano, o hacer lo que sea. Nada sustituye al arrepentimiento. No hay modo ni manera que podamos eludir la disciplina divina si es que no nos arrepentimos. Y Dios en su bondad nos ha traído a todos para escuchar, aunque no les guste. Pero saben ustedes, a veces las cosas que no nos gustan son las cosas que mejor nos hacen. ¿Cuántos recuerdan, lo que somos mayores, menos jóvenes, recuerdan el aceite de bacalao? ¿Cuántos recuerdan el aceite de bacalao? ¿Recuerdan a mamá? Ya. Abre la boca. Uy, el olor tan horrible. Horrible. ¿Cuántos han probado el aceite de bacalao? ¿Qué tal era? Feísimo. Y te dejaba un sabor que te duraba días. Y si erutaba, salía el bacalao nadando por ahí. Pero era feo en ese momento, pero era beneficioso a largo plazo. Así es Dios, amado hermano. A veces nos hace pasar aceite de bacalao. ¿Nos parece feo lo que dice, lo que escucho? No, eso es mucho, pero Dios está buscando nuestro bien. Cuando Dios nos amonesta, cuando Dios nos corrige, Dios está pensando en nuestro bien. Avancemos, por favor. La compasión divina se dispone a perdonar al que se arrepiente. Miren lo que dice la palabra en este versículo 13, la parte final. Porque el Señor es tierno y compasivo, paciente y amoroso, dispuesto siempre a levantar el castigo. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy, que tal vez es un poco diferente en su forma a la Reina Valera. Pero Dios, ¿qué nos está diciendo? Que la compasión divina hace que sea devuelto aquello que por nuestros pecados han sido perdidos. Por eso, queridos hermanos, el arrepentimiento es abandonar el pecado que Dios condena. No es, miren, el arrepentimiento no es que hacemos algo malo, Señor, perdóname, y al día siguiente volver a hacerlo. Entonces nunca nos arrepentimos. ¿Me explico, hermanos? Algunos hacemos eso y los hemos agarrado casi como una mala costumbre. Pero, amados hermanos, según la palabra de Dios, el arrepentimiento, yo pido perdón a algo que he hecho a Dios y el día siguiente tengo que batallar contra aquello, porque algunos pecados se convirtieron en hábitos en nuestras vidas. Les cuento otra cosa, no otra de la que iba a contarles, sino otra cosa. Hace años atrás, no, estoy diciéndolo mal, a mí me gusta el box. Me encanta el box. ¿Verdad que sí, amado hermano? Y no sé de cuándo me encanta el box. Yo no sé pelear, he peleado así a golpes solamente 2 veces en mi vida. Un golpe y 2 golpes y me sacaron la mugre. Son otras historias. Pero me gusta el box. ¿Verdad que sí? Y un día, hace varios años atrás, yo estaba viendo digamos, ¿cómo se dice? Un combate, ¿cómo se llamará? Se me olvidó el nombre ya. La pelea, ¿no? Y ahí estaba sentado en el televisor viendo cómo el uno se daba y el otro. Y miren, a los que les gusta el box, nos gusta ver que le da golpe y hasta uno hace la finta, ¿no? Hace la finta, hace como que está, y así. ¿Cuántos son así? A ver, levante la mano uno, ¿verdad? Hay varios, ¿no? Entonces yo estaba mirando, divirtiéndome. Viendo el box. Y Dios me habla al corazón, deja de ver box. Entonces yo, como muchos de nosotros, y Señor, ¿por qué? Que de malo no estoy pecando, no estoy haciendo nada malo en mi perspectiva. Entonces le pregunto a Dios, pues, ¿por qué?
Y Dios que es bueno, amado hermano. Yo de Dios un cocacho y aguántate, ¿no? Y Dios me dijo esto: te estás gozando del dolor ajeno. Ah, la Señor, tienes razón. Pero déjame terminar. Algunas veces peco, amado hermano, porque me sigue gustando el box. Y es una batalla, ¿verdad? Porque uno comienza, a mí me gusta el fútbol americano, me gusta el rugby, no de contacto. Entonces, mientras uno está buscando esto y ahí está el box. Entonces, el arrepentimiento no tiene que ver que hoy día le pido perdón a Dios y mañana sigo viendo box. Ay, Señor, tú no quieres que vea box, perdóname, Señor. Y al día siguiente estoy siguiendo viendo box. El arrepentimiento siempre tiene que darse con un cambio. O ese batallar contra aquello que Dios nos dice que tenemos que renunciar. Porque nuevamente, amados hermanos, algunos pecados se han convertido en hábitos en nuestras vidas. Algunos pecados se han convertido así. En que son habituales y hasta nos parece normal. Ustedes no, ¿no? Veamos la aplicación. La compasión divina no nos libra de juicio. No creamos que porque Dios es amor, nos va a soportar nuestras malcriadeces. Amén. Dios nos ama. ¿O no? Sí, Dios nos ama. A ver, la mamá, porque las mamás son las más bravas. ¿Ya? ¿Cuántas mamás aman a su hijo a morir? Están dispuestas a matar por su hijo. Me tocas mi hijo sobre mi cadáver. Pero no es cierto, querida mamá, que algunas veces le has dado a tu hijo o a tu hija, le has hecho bailar marinera sin música. ¿Ah? Y uno dice, ¿cómo es que te amas a tu hija y le estás sonando? Entonces uno no disciplina al hijo o a la hija porque la odia o porque dejó de amarla. Lo hace justamente porque la ama. Porque se supone que la disciplina es producto de una inconducta del hijo. No porque se te cruzó los chicotes y no, eso ya tienes que ir al psiquiatra. Sí, porque hay casos. Yo viví eso, hermanos, de una dama que por cualquier cosa me agarraba y ahí sí que marinera, era el baile de las tijeras, parecía. Porque me hacía cosas. No confunda, hermanos, el amor de Dios nunca hace que pasa por alto los pecados. No hay manera, nuevamente, de eludir la justicia de Dios si no es por medio del arrepentimiento. ¿Qué hace el arrepentimiento? Nos adelantamos. El arrepentimiento trae el perdón de los pecados confesados. Joel 2:14 dice, tal vez decida no castigarlos a ustedes y les envíe bendición, cereales y vinos para las ofrendas del Señor su Dios. El arrepentimiento siempre trae perdón de Dios, siempre. Dios perdona cuando confesamos los pecados. Amén, hermanos. Y lo bueno del perdón de Dios es que es un perdón perfecto. Dios nunca jamás recordará aquello que ha perdonado. En segundo lugar, el arrepentimiento trae la bendición divina. Y esto es claro, amados hermanos. Si el pecado trae la justicia divina, la disciplina divina, el arrepentimiento trae la bendición divina. Por eso aquí menciona que Él va a traer bendición, cereales y vino. O sea, cuando nos arrepentimos, Dios comienza un proceso de restauración de lo que se ha perdido por causa de nuestra locura, de nuestras tonteras, de hacer cosas que sabemos que no tenemos que hacer. Nuevamente, para que quede claro, amados hermanos, este concepto, porque algunos somos medios duros de entender, ¿no? Como la palabra de Dios dice,
que somos tardos para comprender. Y entonces la única manera de aprender algunas verdades es repitiéndolas una y otra vez, aunque uno se aburra. El apóstol Pablo dijo que no se cansa de repetir las mismas cosas. Yo tampoco. El amor de Dios no excluye la disciplina. Repítalo conmigo. El amor de Dios no excluye la disciplina divina. Entonces, queridos hermanos, tenemos que batallar contra el pecado. Tenemos que batallar contra aquellas cosas que Dios nos dice que no debemos hacer. Veamos algunas cosas más en esta mañana. El arrepentimiento genuino, vamos a ver algunas evidencias del arrepentimiento. El arrepentimiento divino siempre, el arrepentimiento, disculpen, nos lleva a la búsqueda genuina de Dios. Por eso algunos se arrepienten, entre comillas, y siguen haciendo lo mismo. Es que no se arrepintieron. El que se arrepiente va a buscar a Dios. En Joel 2:15 al 17 dice: toquen trompeta en el monte Sión, convoquen al pueblo, proclamen ayuno, reúnan al pueblo de Dios, purifíquense, reúnanse los ancianos, a los niños y aún los niños de pecho, que hasta los recién casados, escuchen los recién casados, salgan del lecho de nupcial, lloren los sacerdotes y ministros del Señor y digan entre el vestíbulo y el altar: perdona, Señor, a tu pueblo, no dejes que nadie se burle de los tuyos. No deje que las naciones dominen y que los paganos digan: ¿dónde está su Dios? El arrepentimiento siempre comienza con los que somos mayores. En una iglesia, los pastores, los servidores. En una casa, los padres. Amén. Los padres. ¿Qué cosa estamos haciendo los padres aquí, los presentes, que sabemos que no tenemos que hacer? ¿Qué estamos haciendo? De repente alguno dirá: pastor, yo no cometo ningún pecado escandaloso. Entonces digamos, ¿qué pecados escondidos tenemos en nuestros corazones? ¿Qué estamos haciendo? Y que en nuestro propio corazón nos da testimonio que está mal. Entonces somos nosotros, nuevamente, somos las puertas que permitimos el bien o el mal. Somos los padres. Por eso dice: convoquen, ayunen, oren. Y eso nos lleva a una aplicación, hermanos. Los pecados no se justifican, se confiesan nada más. Porque algunos dicen: pastor, es que soy débil. Pastor, es que todos lo hacen. Pastor, es que... Y uno puede presentar excusa tras excusa. Pero cuando Dios dice que algo es pecado, no hay justificativo alguno. Amén, hermanos. Si ustedes preguntaran a hermanos, a otro hermano del primero, el cuarto, el tercer culto: ¿por qué compras piratas? ¿Qué crees que te respondería? Es que el original cuesta muy caro, ¿no? Cuesta muy caro. Un original cuesta, depende, ¿no? 30 soles, algunos los importados. Entonces, y además lo uso para alabar al Señor. Así has escuchado que las excusas, ¿no? Pero cuando Dios dice que algo es pecado, nada justifica al pecado. Sonrían, queridos hermanos. ¿Qué ocurre cuando confesamos? Veamos una segunda cosa. Dios restaura lo que el pecado destruye cuando hay un genuino arrepentimiento. Cuando hay un genuino, así, de corazón, Dios restituye aquello que el pecado se llevó. Recuerden lo que hemos dicho al comienzo: cuando uno peca, vas pecando, sumando, llega el momento en que viene de un solo cocacho, muchas cosas se pierden. Y ha pasado en tantos creyentes que en un momento dado pueden perder todo lo que han juntado. Entonces, ¿qué hace Dios cuando hay un arrepentimiento genuino? Dios restaura.
Miren lo que dice Joel 2, 18, 19. Entonces el Señor mostró su amor por su país, por tu familia, por tu persona, compadecido por su pueblo. Dijo, voy a enviarles trigo, vino y aceite hasta que queden satisfechos. A esa nación que había pecado y que había experimentado la disciplina divina, Dios dice, ahora, después que te arrepientes, de manera genuina, voy a enviar trigo, ¿qué más? Vino y aceite. El trigo simboliza la provisión cotidiana, el pan de cada día. El vino simboliza el gozo y el aceite, sanidad. O sea, ¿qué cosa va a hacer Dios? Dios va a restituir lo que por causa del pecado perdimos. Es lo que Dios va a hacer. Pero miren, eso está condicionado al arrepentimiento. No es que tú reclames, Señor, tu palabra dice que vas a enviar trigo, vino y aceite. Algunos dirán, Señor, envía más vino que aceite. Acá ni uno, ¿no? Pero miren, amados hermanos, Dios te dirá, ¿te arrepentiste? No, Señor, después. Entonces no hay nada. Las recompensas divinas del arrepentimiento genuino. Veamos la aplicación. Lo que Dios da siempre produce satisfacción completa. El pecado nos da placer del momento. Lo que Dios da placer completo. ¿Qué cosa queremos? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿El placer del momento o la satisfacción completa? Qué torpes es perder lo mejor por lo peor que el diablo nos pueda dar. Por eso este profeta nos habla a este siglo, donde es tan fácil pecar, amados hermanos. Es tan fácil. Los que estamos en esta edad preciosa de los 60 para arriba, recordemos, hace, 40 años, 45 años atrás, ¿dónde se veía la pornografía? No se veía, había, sí, pero no estaba en exhibición. En la televisión no se veía, en los cines tampoco. Y hoy día, en los periódicos basta verlos. Por eso, amados hermanos, Dios en este tiempo nos está llamando a un genuino arrepentimiento. Algunas cosas más para ir avanzando. El arrepentimiento genuino, otra bendición del arrepentimiento, nos liberta de los ataques del enemigo. Joel 2:20 dice, alejaré de ustedes las langostas que vienen del norte, ese ejército del cual hemos hablado, y las echaré al desierto, ahogaré su vanguardia en el mar muerto y su retaguardia en el Mediterráneo, y sus cuerpos se pudrirán y apestarán. Voy a hacer grandes cosas. Miren, producto del pecado viene el juicio de Dios, viene la disciplina divina como un ejército maligno. Es decir, Satanás se va a aprovechar de nuestros pecados para enviar sus ataques contra nosotros. Pero cuando nos arrepentimos, dice Dios que Él se parará delante de esos ejércitos. ¿Y quién podrá doblar la mano del Señor? ¿Quién podrá vencer la mano poderosa de Dios? Absolutamente nadie. Por eso, como aplicación, amados hermanos, no hay mejor arma contra el adversario que la obediencia. Yo he escuchado esto, no, es que me cubro con la sangre de Cristo. No, hermano, si uno se cubre con la sangre de Cristo, se echa aceite y reclama a los ángeles que campen alrededor de uno. Pero si estamos en pecado, no pasa nada. Es como un diabético y un pay de limón. Qué rico es, ¿no? Y diga, yo reprendo al azúcar en el nombre de Jesús, del pay. En el nombre de Jesús, este pay de limón no me va a hacer daño. Y resulta, pues,
Ahora está orando, está reclamando, está pidiendo algo. O sea, no es, amado hermano, de decir algo si es que primero no hay la actitud correcta. Entonces la protección contra el diablo, contra sus huestes espirituales de maldad, es obediencia. Cada vez que determinamos obediencia en un área, Dios pone una línea así. Marca el territorio. Entonces, ¿hasta dónde llegará los ejércitos del enemigo? ¿Hasta dónde llega? Hasta donde está la marca. Entonces, uno decide qué tan cerca o qué tan lejos puede estar el enemigo de nuestras vidas. Avancemos y veamos algunas cosas más para ya casi ir terminando. Dios hará grandes cosas a quienes viven de acuerdo a sus demandas. Joel 2, 21 al 23 dice: alégrate mucho, tierra, y no tengas miedo. Tierra, ponle tu nombre de tu familia, pon tu negocio, pon tu cónyuge, pon tus hijos. Alégrate, no tengas miedo, porque el Señor hará grandes cosas. ¿Qué quiere hacer el Señor? Grandes cosas. No tengan miedo, animales salvajes, pues los pastizales reverdecerán, los árboles darán su fruto, y habrá higos y uvas en abundancia. Alégrense ustedes, habitantes de Sión, alégrense que el Señor, su Dios, Él les ha dado las lluvias en el momento oportuno. Miren, amados hermanos, lo que Dios está diciéndonos. Dios hará grandes cosas en los que se arrepienten de corazón. Por eso el enemigo no quiere que nos arrepintamos, porque el arrepentimiento impide que lo disfrutemos, las cosas que Dios quiere darnos. Amén. ¿Qué queremos? Por eso, como aplicación de esta verdad, la expectativa de lo mejor de Dios debe despertar nuestro gozo expresivo. Cuando uno sabe que lo bueno de Dios viene producto de la obediencia, uno con expectativa espera. Esta semana pasada estuve en un matrimonio de una pareja de la iglesia. Y como siempre el novio llega primero. No sé por qué ocurre eso. ¿De dónde habrá salido esa costumbre de que el novio tenga que esperar? ¿Por qué la novia no espera? Muéstreme un versículo bíblico que... Y ahí estaba el novio esperando, mirando su reloj, mirando la puerta. Estaba en expectativa y sudando el hombre, ahí el novio, quiero decir, ¿no? Sudando, esperando, nervioso, la mano lo hacía así. Porque venía la novia. El novio, pues, no vio lo que venía después, pero se casó, ¿no? Pero miren, amados hermanos, una expectativa de cosas muchísimas mejores. Dios nos ha dicho que tenemos 5 años de oportunidad, ya van pasando 2. Estamos en el segundo para el tercero. Nos quedan 2 años y medio de oportunidades. Cosas grandes Dios hará, es la palabra. Y el arrepentimiento es el camino. El arrepentimiento es el camino. Terminemos en esta mañana viendo 2 cosas finales. La compasión divina, ese amor de Dios al perdonar nuestros pecados, nos lleva a alabar y adorar a Dios. Joel 2, 24, 27 dice: habrá una buena cosecha de trigo y gran abundancia de vino y aceite. Yo les compensaré a ustedes los años que perdieron a causa de la plaga de langostas, del ejército destructor que envié contra ustedes. Ustedes comerán hasta estar satisfechos y alabarán al Señor, su Dios, porque yo hice con ustedes grandes maravillas. La alabanza y la adoración, producto de un arrepentimiento genuino y de una expectativa de lo que Dios ha de hacer con nosotros. Por eso, amados hermanos, la gratitud por lo que Dios ha hecho, por lo que está haciendo,
y por aquello que hará, nos debe llevar a una vida de alabanza. Nuestra alabanza y nuestra adoración no dependen de las circunstancias, depende de esa expectativa divina de lo que Dios va a hacer cuando nosotros hacemos lo que Él nos pide. Así que, amados hermanos, en esta mañana podamos mirarnos, mirar nuestro corazón y preguntarnos qué cosas Dios me dice que yo debo dejar. ¿Qué cosas Dios me dice que debo arrepentirme? ¿Qué cosas Dios me está hablando? ¿Qué es lo que debo dejar? Así que con este pensamiento les voy a invitar a ponerse en pie si fueren tan amables. Inclinen sus cabezas y miren su corazón. ¿Qué dice Dios que tenemos que dejar? ¿Qué dice Dios que tenemos que abandonar? Tal vez puedas decir, es mucho lo que Dios me pide. No, es lo suficiente que Dios te pide. Dios no nos pide que nos arrepintamos solo por arrepentimiento, sino porque Él está